Esta noche vamos a abordar varios temas que tienen que ver con el plano internacional que vinculan a Paraguay en lo que hace a nuestra vida cotidiana, en esas relaciones diplomáticas, en esas decisiones que tienen que ver con Itaipú, tienen que ver con Argentina, Yacyretá, Guatemala, de hecho veíamos Mercosur por sobre todo, también ese vínculo comercial que hemos visto con Estados Unidos a través de la carne, o Israel que también da mayor apertura, y por sobre todo las nuevas autoridades de Taiwán y cómo mira China por sobre todo. Así que esos temas esta noche hoy queremos abordar con un analista internacional como lo es el doctor Héctor Sosa Llenaro, que nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Quiero arrancar por lo de Taiwán, si te parece, doctor. ¿Cómo no? Me parece relevante porque hace décadas Paraguay tiene un vínculo muy fuerte con esta nación hermana que incluso da becas, también cada año da un importante donativo que Paraguay utiliza para inversiones. Veíamos que se instalaron las nuevas autoridades. De hecho, en el Zócalo estamos viendo a William Lai, presidente de Taiwán, que en los últimos días asumía la titularidad y que se hablaba de que era una figura controversial aparentemente, pero para las pretensiones que tiene China. Y te quiero preguntar, porque yo sé que vos sos un fanático de Taiwán, doctor, sé que manejas mucho su historia. Sí. ¿Qué realmente representa el nuevo presidente para lo que piensa hacer China? Bueno, de hecho, China lo consideraba como el revoltoso, el alborotador al presidente Lai Ching y el nuevo presidente, ¿verdad? Y realmente es porque viene de un periodo, no te olvides que él fue el vicepresidente de Tsai, ¿verdad? De la actual presidenta, ¿verdad? La saliente, vamos a decir, Sí. de la presidenta saliente, fue vicepresidente de ella y vienen de 3 periodos de gobierno y son de carácter independentista, ¿verdad? Ahí está la molestia, ahí está justamente donde a China le molesta, ¿verdad? Porque son de una tendencia independentista, están sosteniendo justamente la independencia de Taiwán con respecto al acecho permanente de China popular. Y por sobre todo, ¿por qué te preguntaba esto, doctor? Porque se vienen seguramente meses en los que vamos a ver ese roce o vínculo fuerte que se pueda dar por aquello de que será o no anexado finalmente Taiwán a China, que es lo que algunos especulan incluso en la prensa de ese país. Sí, fíjate las comunicaciones inmediatas que está haciendo la vocero de China popular con respecto, por ejemplo, a los saludos y adhesiones al nuevo gobierno. Por ejemplo, a Estados Unidos le dijo directamente, le dijo que tenga en cuenta que ellos no pueden hacer porque Estados Unidos felicitó las elecciones, el sistema, el proceso eleccionario y todas esas cosas, felicitó a Taiwán. Solamente eso hizo Estados Unidos y ya sale la vocera de China y hace ese llamado, ¿verdad? Hay otros países que le reconocen, le saludan al presidente como presidente de Taiwán. China inmediatamente sale al paso a cuestionar eso. Por ejemplo, Japón, que hizo una especie de reconocimiento, hace un saludo al presidente, ¿verdad? Y eso directamente, pero es inmediata la reacción del gobierno chino porque obviamente ellos están más que nunca en el tema de la anexión, que de hecho para ellos es un problema regional nomás, Sí. lo de Taiwán. Ellos tratan como un problema, es lo mismo, no sé, que una ciudad nuestra de acá diga que se va a independizar y nada, nosotros decimos, le tomamos broma, ¿verdad? Sí. Bueno, la misma cosa hace China. Te pregunto, doctor, en caso de que se diera una anexión, ¿qué puede representar para Paraguay? Bueno, es muy grave. Para Paraguay directamente van a haber transformaciones en cuanto a la ayuda que hace Taiwán, ¿verdad? Nosotros vamos a tener, no sé si el tema de la carne va a sufrir alguna baja o alguna China por castigo, porque siempre fuimos nosotros muy pro Taiwán, ¿verdad? Sí. Porque nuestro país, como decís, lleva más de 60 años en relaciones con Taiwán, pero el problema más bien es a nivel político internacional, porque no es tan fácil. Esa anexión va a provocar una reacción inmediata, por ejemplo, de Estados Unidos, muy grave, ¿verdad? Y la anexión tampoco va a ser una anexión pacífica. Ahora, vos
¿crees posible que Estados Unidos permita eso? Porque habitualmente cuando un aliado suyo ve algún riesgo, pretende Estados Unidos involucrarse, pero acá tenés dos potencias, China y Estados Unidos. Es que sí, Estados Unidos, Biden, aclaró perfectamente que cualquier alteración o modificación en cuanto a la postura de China con respecto a Taiwán va a tener la reacción de Estados Unidos. De hecho, como sabes, tiene dos portaaviones, toda una flota. La séptima flota de los Estados Unidos está permanentemente en el Índico. Y es más, Estados Unidos no solo está reforzando sus posiciones con Taiwán y con Japón, donde tiene bases, por ejemplo, y eso es importante para la cobertura a nivel militar de Taiwán, Sí. sino también con lo que ellos llaman el cinturón de resguardo del avance chino del Pacífico, ¿verdad? Doctor, pero para entrar en materia práctica, te quiero un poco insistir en la pregunta, porque ahí la gente se está conectando esta noche al programa y quieren como que te puntualice algo más. En la vida práctica, más allá de la cuestión teórica o de exposición a través de un tuit que uno pueda tener, en la vida práctica, ¿cuánto a Paraguay le puede afectar? Ponele que China absorba a Taiwán. Bueno, es lo que digo, a nivel importación, el tema de la carne, que ahora es un gran importador de carne, hablando Sí. hacia Taiwán, la ayuda que recibe Paraguay de Taiwán es muy importante. Sí. Como estabas diciendo, no solamente es este tipo de cosas, productos que se compran, etcétera, sino que tenemos asesorías, hay asistencias. O sea, ¿a qué voy, doctor? O sea, Sí. tenemos mucho que perder si es que se logra anexar a Taiwán. Yo creo que sí, muchísimo que perder con relación a cualquier otro país. Y aquellos de los empresarios que siempre te dicen que Paraguay tiene que romper lazos con Taiwán porque la apertura del mercado chino va a permitir que crezca el capital privado. Yo no soy muy partidario de eso porque fíjate que los chinos, y justamente tengo la voz de muchos empresarios que tienen miedo a hacer tratados, convenios o acuerdos con China, porque los acuerdos con China son letras muertas. O sea, vos no podés ir a demandar en China un incumplimiento de contrato, por ejemplo. Sí. Es diferente. Sin embargo, con Taiwán vos podés hacer un trato, podés después ir a reclamar en la embajada, podés ir a reclamar en Taiwán, ¿verdad? Hacer una demanda en Taiwán. Pero imagínense lo que es demandar un incumplimiento de contrato en China. O sea, es imposible. No hablo por la figura jurídica, hablo por la estructura del gobierno chino, ¿verdad? Que ellos cubren y protegen a su gente. Sí. Y es imposible llevar a cabo una demanda en la que vos quieras salir beneficioso, por ejemplo, en una operación. En los últimos días le estaba viendo a Santiago Peña, tanto de sus redes sociales, incluso la presidencia, la Cancillería. Pareciera ser que hay como una sintonía favorable entre Santiago Peña y las nuevas autoridades. ¿Cómo lo viste vos? Y las nuevas autoridades de Taiwán. Totalmente. Yo creo que el doctor Peña es totalmente, está totalmente a favor obviamente, de las relaciones. Él ha dicho siempre que estaba a favor de Taiwán. Sus actos demuestran la solidaridad con el gobierno de Taiwán y obviamente el apoyo total. Yo creo que el gobierno da un apoyo total a la República de Taiwán, de China a Taiwán. Te cambio de tema, doctor. Sí. Otro tema internacional, Guatemala. Veíamos estos días que fue bastante conflictivo esto que ha posicionado a un presidente que casi no termina jurando porque un grupo de parlamentarios trataba de impedir que este señor llegue a la presidencia de Guatemala. Veíamos otra vez casi un estallido social en las calles. Después de 9 horas, Arévalo se le permitió jurar. Ahí estuvo Santiago Peña, incluso también, que intentaba actuar de intermediario para apaciguar la cosa. ¿Cómo lo viste vos dándole a esa situación una lectura política? Muy grave y me preocupa por la región lo que pasó ahí. Porque no es solamente, fíjate en Ecuador lo que está pasando y voy a enfocarme un poco más. Resulta que, como sabes, el problema que tuvo el presidente Arévalo es que el Congreso, que tiene una mayoría, que no es la mayoría de su partido, que es el partido Semilla, se llama el partido de Bernardo, del presidente nuevo,
resulta que no tiene una mayoría en el Congreso, es la oposición la que dirige. Y el problema que se dio es que un juez penal, del fuero penal, se planteó ante el Congreso la inhabilidad, o sea, la falta de personería del partido Semilla. Esa fue la razón por la cual se retuvo la cuestión. Y resulta que en estos casos es el Supremo Tribunal Electoral el que debe regir en cuanto al impedimento o no de un partido político para lanzarse a unas elecciones, ¿verdad? Esto ya llevaba más de 7 meses porque la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, que inclusive fue declarada como corrupta por los Estados Unidos. Estados Unidos, a propósito, tuvo una intervención muy importante para el proceso democrático de estos últimos meses, porque inclusive le declaró a ella como corrupta a la fiscal general del Estado, Sí. ¿verdad? Y se hizo una declaración formal de corrupción de ella y que violentaba el proceso democrático de las elecciones. Y Bernardo Arévalo ya lleva inclusive 7 años que duró este proceso de transición, vamos a decir, para que él sea presidente, de una oposición férrea y de movimientos muy violentos que se generaron en Guatemala. Ahora, doctor, si bien ya asumió Bernardo Arévalo en Guatemala la presidencia, incluso te decía, le tenías a la OEA, a Santiago Peña y otros que intentaban calmar la cosa. Mirando a futuro, con ese panorama, ¿te parece que va a poder gobernar sabiendo que va a tener a ese Congreso? Es muy difícil. Él es un socialdemócrata, ecologista y progresista. Fíjate, y justamente le tiene el carácter de su pensamiento ideológico, justamente riñe contra una estructura totalmente delictiva, porque hay un nivel de corrupción altísimo en Guatemala, pero apoyado e inficionado por políticos del gobierno, ¿verdad? Que justamente fueron los que crearon los problemas en el Congreso. O sea, entonces, a propósito, tiene un gran apoyo indígena, Sí. por el lado de lo de ecologista, ¿verdad? Que él siempre se acercó mucho al pueblo indígena. Y le veo bastante difícil la gobernabilidad, porque de hecho no tiene mayoría en el Congreso y la estructura está totalmente en contra de él. Ahora, doctor, mirando ya los intereses de Paraguay, entiendo que cada estado tiene amistad, pero intereses también de estado a estado. Sí. Uno por ahí dice Guatemala, le vienen nombres de cantantes y demás, pero ¿qué interés puede tener Paraguay en Guatemala, doctor? Porque por ahí te digo, a ver, decime algo de Guatemala, no sé, te van a decir Ricardo Arjona, Sí. pero ¿qué más de eso puede interesarle a Paraguay y a Guatemala? A mí me encanta que tengamos 1000 lazos diplomáticos, Claro. pero ¿qué nos puede interesar de Guatemala vía diplomáticamente, vía comercial, vía política? ¿Qué puede ser? En la Cumbre de las Américas, que fue ahora, hace poco, se hizo una reunión muy importante del canciller con miembros de la Cancillería nuestra, con también miembros de la Cancillería de Guatemala. Y obviamente lo que se habló es de un acercamiento a nivel de los pueblos, ¿verdad? O sea, yo creo que lo que diplomáticamente siempre se dice, ¿verdad? Te estoy diciendo exactamente lo que se trató en la Cumbre de las Américas, en una reunión especial que tuvieron ahí con Guatemala, que tuvo nuestro país, nuestra Cancillería, con Guatemala, y justamente se habló de incentivar las relaciones comerciales. Pero como decís, ¿qué interés podemos tener? No sé, habría que ver qué productos se podría importar, exportar, etcétera, pero no hay una relación comercial importante todavía con Guatemala. O a veces también por ahí, doctor, a ver, el actual presidente, el que asume, está ligado política y diplomáticamente, ponele a Estados Unidos, a un socio comercial relevante de otro país del Mercosur, de la Unión Europea, y por ahí yo no sé si va por ese camino. Te iba a ampliar el comentario y me parece muy interesante lo que decís. Resulta que yo le veo al doctor Peña, nuestro presidente, muy pro relaciones internacionales, ¿verdad? Yo no sé si él tiene algún plan para eso, porque siempre es importante, como decís, tener el apoyo de presidentes
¿verdad? Porque lo que él hizo, por ejemplo, él fue el primer presidente que llegó a Guatemala a propósito. Sí, cierto. Después vino el rey, ¿verdad? Después ya estuvo Boris, estuvo el presidente colombiano, etcétera, ¿verdad? Pero el primer presidente fue nuestro presidente, el doctor Peña. Y esas, por ejemplo, son indicios de una demostración de amistad e interés importante. Eso se valora a nivel diplomático, ¿verdad? Cierto. Yo creo que el presidente está haciendo eso, o a Paraguay, o la política externa del país, de nuestro presidente, se está centrando en captar amigos, presidentes amigos para el Paraguay, ¿verdad? Que eso no está mal, es interesante, para un apoyo ante la OEA, un apoyo ante pedidos internacionales o situaciones que se pueden dar a nivel internacional, ¿verdad? Siempre eso es muy importante. ¿Cómo lo estás viendo, y cambiando de tema, pero ampliando, ya que hablas de Santiago Peña, doctor, en su rol de presidente, ya no de Paraguay, sino pro tempore del Mercado Común del Sur, más conocido como Mercosur? En ese rol, si bien es nuevito todavía, hay que darle tiempo todavía, pero en lo que estás viendo en esa representación como presidente pro tempore del Mercosur, ¿qué tal la figura de Santiago Peña? Bueno, yo creo que él puede aprovechar mucho esa situación. Yo creo que es hora de que seamos patriotas y de que enfoquemos también un poco a nuestro favor lo que se puede hacer a nivel Mercosur, porque siempre Paraguay está totalmente excluido de todo. Todavía tenemos el problema de hidrovía que no está solucionado. Tenemos graves problemas de aduana y de tránsito a nivel de pasos a nivel internacional, por ejemplo. No tanto con Brasil, más bien con la Argentina siempre. Pero esa problemática está vigente. Tenemos problemas comerciales, tenemos problemas de aduana, de importación y exportación. O sea, en el Mercosur no se llegó a actualizar no se está cumpliendo con el espíritu del Mercosur, sobre todo en lo que hace a Paraguay. De repente entre los otros miembros no sé cómo va la cosa, y creo que hasta va bien, porque no escucho muchas protestas, por ejemplo, de Brasil con Argentina o de Uruguay mismo, ¿verdad? No le veo, pero lo que veo siempre es una especie de exclusión con relación a Paraguay, que, como una vez te dije en una entrevista, para mí siempre mi teoría fue que nos usaron como una servidumbre de paso, decimos en derecho, ¿verdad? Para poder moverse a través de otros países. Yo veo que hasta ahora Paraguay es eso. Hasta ahora, aún con la presidencia pro tempore. Todo, como decís, recién acaba de tomar el presidente la presidencia, y espero que tenga unas políticas pro Paraguay, obviamente, ¿verdad? Sobre todo en lo que hace a Paraguay, o la exigencia del cumplimiento de lo que es el Tratado del Mercosur. Porque no hay un cumplimiento del tratado. Muchas de las cláusulas no se cumplen, muchos de los objetivos no están perfeccionados, ¿verdad? O sea, yo creo que él tiene la capacidad, definitivamente, para hacer cumplir eso y exigir eso. ¿Y te parece que en algún momento nos plantearemos un debate? ¿Vale la pena seguir en el Mercosur? Yo siempre sostuve que no. De hecho, el presidente, no se olviden que está mirando ahora hacia los países del Índico, ¿verdad? Porque justamente la Unión Europea no nos hace caso, ¿verdad? A nivel Mercosur mismo, a nivel de los miembros del Mercosur, tenemos siempre el problema de Brasil, el problema de Argentina. Argentina ahora tiene un grave problema económico, no le podemos pedir mucho a nivel comercial, porque tiene unas deudas impresionantes. Estamos viendo eso ahora con Yacyretá mismo, que no se nos está cubriendo las deudas de Yacyretá. El más importante socio que tendríamos es Brasil, y con Brasil es un monstruo, y es siempre, eso sabemos, que tiene una visión imperialista, que está con sus ojos en otro lado. Tiene muchas más facilidades comerciales, tiene mar, tiene todo. O sea, como digo, yo creo que Brasil, para lo que le convenimos, es para el tema del bioceánico, por ejemplo, ahora, para sus productos sacar por el bioceánico, por la ruta, o bien por el sistema de hidrovía. El otro tema, pero quiero vincular al Mercosur y lo que ya decías con relación a Argentina y Yacyretá. Quiero aprovechar, doctor, para preguntarte, este encuentro entre Santiago Peña y Lula da Silva, sacando un limpio, ¿en qué avanzamos? En nada. Resulta que yo creo que el doctor Peña tiene que tener en cuenta
que a nivel internacional no se manejan las cosas por amistad, ¿verdad? Yo veo que él tiene una amistad muy cercana, veo que confía mucho en la amistad con Lula. Y hay que tener en cuenta lo que dije recién, que Brasil se maneja como un imperio. El presidente de Brasil no es como nuestros países normales en los que el presidente decide y el presidente traza la política a seguir. La política de Itamaraty está trazada por 100 años en el futuro, ¿eh? Y al presidente se le dice, esto es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que pasa en los Estados Unidos? Es lo que pasa con los Estados Unidos. O sea, tienen una política trazada en base a hipótesis y en base a situaciones determinadas. O sea, ahí no se improvisa nada. Te pregunto esto, doctor, porque se habla mucho de que Lula plantea de que se venda la energía mucho más barata para que se pueda a nivel territorial en Brasil generar puestos de trabajo, fomentar la industrialización. En cambio, Peña está pidiendo aumentar la renta, claro, como que la energía sea más cara, de tal modo que vos vendas y después el retorno sea mayor, claro, para que ese dinero que cae en arcas del Estado se pueda permitir generar obras públicas y tener más puentes, y etcétera, etcétera. Entonces, a tu criterio, ¿cuál crees que es la postura que por ahí en un futuro cercano va a ser la que se va a posicionar? ¿La de Lula o de Santiago Peña? Resulta que hay una postura justa, de justicia, y una postura real. La postura real es la de Brasil, que busca, obviamente, lo que estoy diciendo, su propio beneficio, ¿verdad? Siempre ellos tiran a su propio beneficio. Y la política justa o legal es la del doctor Peña, que quiere cobrar más para ganar más, obviamente. Resulta que Itaipú hay que ver también con unos ojos de negocio. Nosotros vemos como un negocio porque hasta vivimos, el ingreso muy importante que tenemos es también a través de Itaipú. Entonces a nosotros nos interesa esa energía. Sin embargo, Brasil ve desde el punto de vista de empleo y desde el punto de vista de generación de mayores recursos, ¿verdad?, para la producción del país. El otro tema vinculado es Javier Milei, presidente de la Argentina. ¿Qué opinión tenés con relación a él, pero vinculándole a Paraguay? Bueno, yo siempre suelo decir que a mí me gusta su actitud, me gustan las decisiones que fue tomando, porque fue un presidente que inmediatamente de asumir el cargo tomó decisiones, cumplió con lo que dijo que iba a hacer. Por lo menos vos sabés que se están estudiando en el Congreso argentino el decreto muy largo que él promulgó, ¿verdad?, que él sacó, pero lo considero impredecible a Milei. A mí me asusta un poco porque él es una persona, coste que es bastante patriota, es lo que está bien también. Sí. No estoy hablando mal de él como presidente argentino, porque así debe ser. Ojo, vos me estás preguntando nomás con relación a nosotros, ¿verdad? Claro. Con relación a nosotros me preocupa lo impredecible. ¿Por qué? Porque obviamente, como buen patriota, él va a priorizar los intereses argentinos por sobre los intereses paraguayos. Y ahí es donde me preocupa la posición, ¿verdad? Porque Argentina muchas veces, como digo, durante los últimos 100 años, por no decir más, ¿verdad?, nunca favoreció o nos favoreció en general, ¿verdad? Siempre hay roces, como digo, a nivel aduanero, a nivel político, a nivel seguridad, ahora de hidrovía, que tampoco luego es por el tema del peaje ahora. Antes era el problema por el problema de paso por el territorio argentino, ¿verdad? Eso fue un problema que duró 30, 40 años. Doctor, el último tema, ya prácticamente me quedan 2 minutos, pero para consultarte, en Estados Unidos, sé que también le das una mirada acá tanto en tus reportes en el diario, el camino a las presidenciales de Estados Unidos, ese proceso de elección de candidatos, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, Trump es una persona que a pesar de todos los golpes que tiene más de 20 procesos, entre ellos de carácter penal y otros, el tema de la toma del Congreso, ¿verdad?, de los Estados Unidos, que fue algo increíble. A pesar de todo eso, fíjate que ayer en Iowa ganó por un 50% de votos, que justamente estaba haciendo el seguimiento porque en Iowa había una helada muy importante. Sí. Y se tenía miedo de que por el problema de la helada haya una muy bajo nivel de votación. Hubo un nivel elevadísimo de votación, ¿verdad? Y como te digo, ganó por el 50% por sobre DeSantis y Haley, que eran sus adversarios en el Partido Republicano. Con relación al Partido Demócrata, con relación
al Partido Demócrata De Biden. Yo creo que ahora fácilmente él está en un porcentaje del 1% por encima. Si hoy son las elecciones en los Estados Unidos, Trump gana por el 1% de diferencia, Donald Trump, por lo menos. que tiene Sí, más sintonía con Horacio Cartes, por lo que noté en su momento. sí, creo que sí, creo que sí. Sí, sí, porque él ataca a Biden, por ejemplo, por su política exterior. Claro. Viste que ahora redujo, por ejemplo, toda la ayuda a Ucrania, etcétera, etcétera. Dice que está destruyendo el país, Biden, ¿verdad? O sea, esos son discursos muy interesantes con lo que él está ganando adeptos, ¿verdad? Gracias, doctor. Por favor, un ¿Pasaste placer. bien esta noche? Sí, como siempre. El analista internacional, el doctor Héctor Sosa Llenaro, acompañándonos aquí en Voces, hablando de varios temas que además pueden encontrar en nuestras redes sociales de A24 y América. A la vuelta de la pausa, vamos a ocuparnos de un tema muy sensible, el transporte público, sanciones, el control del Viceministerio de Transporte, un grupo de ciudadanos que también le ponen el ojo al tema. A la vuelta de la pausa, aquí más detalles. Y los constantes reclamos por el mal servicio del transporte público, controles que se tienen que dar también desde la estructura del Estado, son los temas que esta noche queremos hoy tratar con dos ciudadanas que nos acompañan, como Griselda Yudice. Buenas noches, Griselda. Diego, buenas noches, Limo. Un gusto estar acá en Voces. Y muchas gracias. Limo Mendoza, también, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿con quién arrancamos para que nos pueda contar esa lucha? Les estaba diciendo en la pausa, yo celebro que tengamos grupo de ciudadanos que ponen al tapete y hacen visibles los problemas cuando se trata del transporte público en Asunción, área metropolitana. Y cualquiera de las dos que son las que siempre le ponen voz a los ciudadanos para que el Estado paraguayo haga su trabajo y a través de las manos privadas un servicio público dé una mejor atención. Así es, Diego. Realmente es un tema demasiado importante porque a veces no dimensionamos que el tema del transporte público y su mal funcionamiento termina afectando a toda la sociedad, porque finalmente las personas que no quieren sufrir el pésimo transporte hacen el esfuerzo, por ejemplo, de sacarse una moto, sacarse un auto, y terminamos todos enojados en el tráfico, en el embotellamiento, porque no funciona un sistema de movilidad acorde a la sociedad y acorde a las necesidades, digamos, de cada sector, ¿verdad? Entonces terminamos todos perjudicándonos. Por eso es que un tema que es demasiado importante que nos vayamos involucrando. Y se entiende que justamente las personas, al sufrir este pésimo sistema, pésimo e inhumano e inseguro, porque también ponemos en riesgo nuestra vida los que seguimos usando el transporte público, necesitamos, digamos, juntarnos, organizarnos y ir exigiendo mucho más, porque tampoco no es que exigimos algo como muy descabellado, es lo que hace que la sociedad funcione, las personas moviéndose a su trabajo, a la universidad, a la escuela, al colegio, a la vida cultural, hace al desarrollo de nuestra sociedad y de una vida digna, ¿verdad? En un rato vamos a mostrarles también a ustedes lo que preparó nuestro equipo digital acerca de unas multas que dan a conocer desde el Viceministerio de Transporte, tanto para choferes como también para los empresarios. Me gustaría conocer un poco la impresión de ustedes acerca de lo que ellos plantean para intentar frenar estas infracciones que cada tanto aparecen lamentablemente. Limo, en lo que hace a la propuesta que ustedes acercan cuando se pide más control, cuando se pide mejor servicio, ¿cómo ustedes sienten ese retorno, pero del empresariado? Yo te preguntaba fuera de la pausa, por ejemplo, César Ruiz Díaz, que representa a Cetrapan, ¿cómo ustedes ven el retorno de él cuando ustedes hacen un reclamo? Y la verdad que lo vemos bastante cerrado. Él está muy concentrado en lo que son sus empresas, sus ganancias, y no se fija tanto en el servicio. Para él el servicio está bien, para él no hay un inconveniente y no está mal todo lo que está haciendo. Y no vemos de él una voluntad de mejorar el servicio, ni tampoco escucharnos a nosotros. Nosotros hablamos y para él somos gente que hace ruido al pedo nomás, que no nos estamos moviendo, que queremos hacer problemas nomás, y él no está realmente abierto a mejorar el servicio porque realmente no le interesa.
¿Qué, por ejemplo, de las veces que ustedes acercan el reclamo, ya sea, yo digo César Ruiz Díaz porque él es el secretario general del CETRAPAM, él lo ponía como ejemplo, porque por ahí tenemos más empresarios del transporte. ¿Qué de reclamos que acercaste vos y Griselda y otros ciudadanos no tuvieron eco favorable? Y hasta ahora de las frecuencias, que es el problema más grande que tenemos y lo que más estamos reclamando desde OPAMA es el aumento de la frecuencia y el cumplimiento de las mismas. Desde el Estado había exigencias sobre frecuencia anteriormente, pero esas resoluciones quedaron derogadas. Entonces no hay una voluntad de ellos a mejorar en ese aspecto el servicio. Entonces nosotros les decimos, che, necesitamos más frecuencia. Y ellos nos dicen, no, pues las frecuencias están bien. Para ellos está todo bien, porque a ellos no les cierran combustible, no les cierran salarios, para ellos sacar más buses de gasto y trabajan a pérdida, y para nosotros en la calle es estar esperando para viajar de vuelta como unas sardinas. Griselda, o sea, quiero engancharme a lo que dice Limo. ¿Es o no una realidad el tema de las reguladas? Sí, es una realidad. Pasa que justamente hay acá como un descontrol o una complicidad de las autoridades con los empresarios, porque finalmente ellos no están haciendo ningún servicio altruista. Estas son empresas privadas que generan ganancias con el servicio. El problema es que nadie acá pone en cumplimiento, digamos, las reglas de servicio básico, eficiente, pero ellos reciben el pago por esto, no es que, y tienen ganancias. Los empresarios del transporte tienen el porcentaje del pasaje que pagamos los usuarios, pero además, como es un servicio subsidiado, ellos tienen la garantía de que todos los ciudadanos de Paraguay le pagamos ese servicio con el desembolso del subsidio. Entonces, ahí tiene que haber una contrapartida. El problema es que el gobierno no cumple su parte de controlar realmente. Ellos reciben subsidio para que funcione el aire, para la renovación de la flota, para que las ruedas estén bien, para que todo el sistema mecánico esté bien, para cumplir las frecuencias. O sea, todo eso se tiene en cuenta a la hora de calcular cuánto ellos reciben mensualmente de subsidio. El problema es que no cumplen. Entonces nosotros cada vez tenemos más buses chatarras, no hay renovación. Cada vez funcionan en peores condiciones. O sea, uno se sube a buses a veces que el asiento está descompuesto, que el aire te gotea por la cabeza. Uno llega sucio al trabajo, sudado porque viaja hacinado. Y al hacer las reguladas, ¿qué es lo que pasa? Para ellos no hay problema porque ellos no tienen que esperar los buses, pero nosotras esperamos horas en la calle. ¿Qué pasa? Que vos tenés que elegir entre subirte, viajar en la estribera o esperar el siguiente que te va a venir en una hora. Entonces, ¿qué haces? Esperás una hora en la calle. Si es temprano, o sea, si es a la mañana, probablemente vas a llegar tarde a tu trabajo. Tal cual. Si es a la salida, tenés miedo porque ya no sabes cuál es el último bus que viene, porque como hoy en día hay como cada uno hace lo que quiere porque el Estado no controla, el gobierno no controla, entonces no sabes más ni cuál es el último bus antes, y por eso es importante decir que el servicio, digamos, por lo menos lo que yo recuerdo, y he usado el transporte durante toda mi vida, que son 40 años, o sea, entonces el tema es que va empeorando, nunca fue óptimo, pero hoy en día es terrible, es terrible. Antes por lo menos sabíamos, le estaba contando al Limo, cuando salía de la facultad, nosotros sabíamos cuál era el último, nos íbamos todos juntos hasta la parada, en filosofía, justamente. Yo vivía en Luque cuando eso, sabía cuál era el horario del último 28 que pasaba ahí. En mi caso el 8. Entonces, pero tenías la certeza que ese vehículo iba a venir. Hoy en día no hay certeza de nada, o sea, vos podés estar horas, no sabes cuándo va a venir, si va a venir, qué te va a pasar en la calle. Entonces es como que todo está empeorando. Y esto tiene que ver con la permisidad de las diferentes autoridades a lo largo de estos últimos años, que no controlan. Sí. Y tienen que controlar porque este es un servicio pagado. O sea, es un servicio que no es que los empresarios están haciendo caridad. Están recibiendo un pago y están teniendo ganancias al respecto. Griselda, Limo, les quiero mostrar lo que preparó nuestro equipo digital, porque el viceministerio habló en conferencia señalando de que amplió la cantidad de las multas leves, intermedias, graves, gravísimas. Por un lado, para los choferes,
Pero como para resumir, está la imagen y uno puede visitar la cuenta de A24. Después tenés la siguiente imagen que también es las multas para los empresarios y señalan también que ampliaron las faltas leves, ampliaron las faltas intermedias, las faltas graves y finalmente las faltas gravísimas. Yo les quiero preguntar a ustedes dos, Limo, en tu caso si querés mencionar, ¿sirven de algo que den a conocer estas multas que según el viceministerio las amplió? ¿Impactan en algo? Y en la realidad del ciudadano no impacta en nada porque ¿de qué nos sirve tener las multas si no van a cumplirse? ¿De qué nos sirven tener las leyes si no se cumplen? Acá el problema es el organismo de control que no está haciendo su trabajo porque de hecho ni tenemos un centro de control de monitoreo todavía en el viceministerio, que es también una de las cosas que veníamos exigiendo desde OPAMA. Entonces es muy lindo en papeles las multas, pero si no se aplican, de nada sirve. Y generalmente cualquier cosa que salga mal en el transporte lo culpan directamente a los choferes y al final los empresarios se quedan sin nada. De hecho, que para el desembolso de los subsidios ellos no deberían de tener multas, ellos no deberían tener ninguna sanción, tienen que estar al día en pagos de IPS, de sus impuestos, y nosotros no tenemos manera de corroborar que ellos cumplan con eso para el desembolso de los subsidios. Entonces no tenemos control alguno sobre nada. Grisela, ¿te parece justo seguir contando con un subsidio para no hacer cargar esa diferencia al pasajero? Porque vos tenés el bus diferencial y tenés el bus, digamos, el clásico de antes, el viejito. Y este subsidio solo es para Asunción y área metropolitana, no así para Encarnación, no así para Ciudad del Este, no así para el Chaco o Guairá en todo caso. ¿Cómo lo ves vos en cuanto al subsidio que recibe el transportista? Sí, mira, yo creo que sí se requiere de subsidio porque de hecho es el sistema que funciona en el mundo porque se entiende la movilidad como un derecho y una necesidad de la sociedad. O sea, el Estado debe garantizar, así como se garantiza salud, como se garantiza educación, porque si no tenemos acceso a la movilidad, finalmente no podemos ir al trabajo, la economía se resiente, la vida. Entonces, el problema no es el subsidio en sí, sino que el problema es que no se controla el servicio. Y finalmente, en muchos países del mundo, lo que funciona es que el servicio sea público. El servicio del transporte es completamente público en el sentido de que lo hace la municipalidad o lo hace el Estado. Es acá donde esta premisa falsa de que lo privado es más eficiente nos lleva a sufrir esto. Pero en realidad el transporte público debería tender a ser completamente público y ser un servicio del Estado como sucede en otros países, en otras ciudades. Mira, en Brasil hace poco estaban anunciando que ya son 100 ciudades con pasaje completamente gratuito, son transportes municipales. O sea, si países vecinos pueden, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué no podemos pensar en trenes? ¿Por qué no podemos pensar en el famoso Metrobús? ¿Por qué no podemos pensar en el subte? Países de toda la región ya están pensando en un sistema de transporte público más eficiente porque las personas están en el centro del desarrollo económico. Esto no es un favor, o sea, que nosotros nos movamos a nuestro trabajo tiene que ver con el desarrollo del país. Yo te planteaba nomás lo del subsidio porque muchas veces hemos escuchado a la gente de Encarnación decir es injusto que solamente se pague en Asunción y área metropolitana. A la gente de Ciudad del Este te dice, ¿por qué acá no hay subsidio al transportista? La gente del Guairá te dice, ¿por qué acá no hay subsidio? ¿Por qué se privilegia solamente la capital del país? Sí, y es una política pública errada. En realidad deberíamos tener un sistema de transporte nacional que nos conecte. Mira, imagínate lo que es irte, como sucede en otros países, vayamos de Asunción a Ciudad del Este en algún sistema que no sea solamente el de colectivo, tren o lo que se crea factible o lo que un estudio técnico te diga que es factible, o a Encarnación. Y que sí, tienen que estar subsidiados porque, como te digo, es un servicio que requiere alta inversión. O sea, para que realmente el sistema de transporte mejore, necesitamos inversión pública. O sea, de verdad necesitamos que se construya el Metrobús, que se construya el tren. Concuerdo. Y eso, por supuesto que no debería reducirse a Asunción y el área metropolitana, o sea, departamento central. Si bien entendemos que esta zona es la que tiene mayor densidad poblacional y es donde nos movemos, digamos,
con mayor frecuencia en el tema del trabajo, mayor cantidad de personas, pero de hecho sí se tiene que pensar en un plan nacional de transporte. Me encanta esa idea. Ahora, Limo, te planteo, ¿lo que pasa cuando tenés a empresarios que a la par son políticos? Empresarios del transporte que son concejales, empresarios del transporte que tienen a la familia del intendente o algún parlamentario. ¿Cómo hacemos entonces? Porque hay muchos intereses en juego. Porque recordemos, en campañas electorales son los buses los que movilizan a la gente. Entonces es como una paga de favores y en consecuencia se mantiene a lo largo del tiempo un mal servicio. ¿Cómo hacemos entonces ahí con esa relación empresario-político? Ahí es donde la ciudadanía tiene que tomar parte, ahí es donde Opama entra, ahí es donde la gente tiene que sumarse y acompañarnos en la lucha, porque entre ellos se cubren, entre los políticos y los empresarios se cubren entre ellos, hacen sus negocios entre ellos y el que queda de lado es el ciudadano, el que queda de lado es el pasajero. Entonces nosotros como pasajeros, ya que no tenemos protección de las autoridades que se suponen tienen que protegernos, somos los que tenemos que, como se dice vulgarmente, tomar las armas y exigir nuestros derechos. No digamos, bueno, vamos a quemar un bus, no quememos un bus, pero vamos a hablar sobre las políticas públicas, vamos a meternos en el trabajo, vamos a exigirle a las autoridades lo que corresponde. Hay que ser participativo, hay que dejar de lado ese pensamiento de no, al pedo me voy a manifestarme, no. Hay que hacerlo, hay que exigir porque no hay otro camino. Griselda, en este programa habló el senador colorado Gustavo Leite, exministro de Industria, que solo ubicas. Él anunció que en marzo es probable que empiece el estudio de un proyecto de ley para hacer más dura una ley contra los empresarios del transporte público. ¿Te parece que eso puede ser factible con este Congreso? Bueno, realmente no, ¿verdad? Con este Congreso yo no tengo ninguna esperanza, pero además yo creo que en nuestro país en general, con todos los problemas, no se tratan solamente de problemas legislativos, si bien por supuesto siempre hay temas que todavía faltan legislar. La cuestión es que acá no se cumple. O sea, el tema del transporte público, si vas a licitar los itinerarios a las empresas privadas, tienen que haber criterios de servicios básicos mínimos que deben ser cumplidos por el sector privado. Como es, hay muchos empresarios que cumplen todas las reglas y que si probablemente en la entrevista te van a decir, para nosotros es muy complicado cumplir todo, como todo lo que estaba mencionando Limo, IPS, la patente, todo lo que exige la ley en comparación a otros empresarios que son privilegiados justamente por las conexiones políticas que mencionas. Sí, y eso no es que no esté legislado, el problema es que no se cumple y hay algunos que forman parte del clan familiar, el clan político y terminan sin las mismas exigencias que otros que tal vez no tengan esas conexiones. Eso hace que todo sea más difícil acá para las personas que quieran cumplir. Pero para mí, en realidad, acá pasa por una cuestión de hacer cumplir, que las reglas sean claras y que las reglas se apliquen iguales para todos. Pero nunca está de más, o sea, súper bien, porque a mí me parece que cuando analizamos proyectos, analizamos políticas públicas, analizamos el tren, el metrobús, lo que hace es que podamos como sociedad empezar a hablar de esto. Y es importante hablarlo. Hoy estuve en una reunión en la Cámara de Diputados que era del estacionamiento tarifado, pero en realidad mucho pudimos hablar ahí del tema del transporte porque es el punto principal. No va a funcionar ninguna medida para desalentar el uso de los vehículos si es que no pensás primero en el transporte público. Entonces, esto nos permite ir pensando y avanzando y entender un poco el problema. Y acá el problema principal es que hay como una complicidad entre las autoridades de turno y ciertos empresarios. Entonces tienen esa ventaja que finalmente es corrupción. Griselda, ¿qué opinión tenés sobre la tarifa del transporte público en Asunción y área metropolitana? Porque es diferente al costo que tiene, insisto, Encarnación, Ciudad del Este, su servicio de transporte público. Claro, acá, bueno, primero entra el tema del subsidio que hace que el costo de bolsillo de los usuarios sea menor, ¿verdad? Pero finalmente, como dije hace rato, pagamos todos los ciudadanos. O sea, uses o no el transporte, en el área metropolitana terminamos pagando con dinero público. Ahora, para mí siempre va a ser excesivo en el sentido de que no recibimos el servicio. Y eso se puede notar con
salir a mirar en las paradas la cantidad de gente que está Es esperando. verdad, cierto. La cantidad de buses que ya no te paran porque ya vienen repletos, las horas que perdes ahí, las condiciones en que viajas, los riesgos que tenés que tomar. La gente sale a la madrugada, o sea, entra a las 7 acá, termina desde el departamento central para llegar a las 7 acá, tienen que tomar a las 3, a las 4. O sea, la calidad de vida, cómo nos afecta como sociedad, entonces, por supuesto que es muy caro. Griselda, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora, Limo, al despedirle a ambas, ¿a Upama cómo se les encuentra en las redes sociales? ¿Algún número telefónico? Pueden encontrarnos como Upama PI en todas las redes, tenemos Twitter, TikTok e Instagram, y ahí van a encontrar también un enlace para sumarse al grupo de WhatsApp para poder trabajar con las asambleas públicas, ahí se van a enterar absolutamente de todo lo que hacemos, así que les invitamos cordialmente a todos a participar porque es la única manera que podamos mejorar nuestro servicio. No, totalmente. Gracias, Limo. Gracias, Diego. Gracias, Griselda. Gracias, y a protestar siempre. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un buen descanso, nos reencontramos en América Noticias a las 7 de la mañana.